de un sueño. El valor de un sueño. Entonces, vivimos en un mundo que ha sido formado por sueños de personas. Por ejemplo, alguien soñó con un medio de transportación aérea y hoy tenemos aviones. Otra persona soñó con medios de comunicaciones a distancia y creó los teléfonos, luego los celulares, ahora tenemos este sistema de videoconferencias. Más adelante, a través de la prédica, vamos a ir a diferentes versos de la Biblia, les voy a dejar saber más adelante. Así que soñadores como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, que soñaron con justicia y formaron movimientos de derechos civiles que impactaron tremendamente la sociedad en la que vivimos hoy. Fueron soñadores que han impactado al mundo. Así que hoy vengo a hablarte del valor de un sueño. ¿Y por qué? ¿Por qué el día de hoy vamos a hablar del valor de un sueño? Porque cuando Dios quiere hacer cambios en una nación, en un país o en una ciudad, Él comienza a poner un sueño dentro del corazón de alguien. Cuando Dios quiere hacer cambios en la sociedad en que vivimos, Él comienza a poner un sueño dentro del corazón de alguien. Cuando Dios quiere cambiar familias, Él comienza a poner un sueño en el corazón de alguien. Cuando Dios quiere cambiar una comunidad, comienza a poner un sueño en el corazón de alguien para comenzar a traer cambios en un tiempo específico. Así que cuando hablamos del sueño que Dios pone en el corazón de alguien, hablamos de un anhelo, que en el momento obviamente no es real, no es palpable, ni tan siquiera pareciera posible, pero que si caminamos en fe, lo vamos a ver realizado. Entonces, ahora mismo, este tiempo que estamos viviendo, en el día que estamos hoy, abril 26 del 2020, estamos viviendo unos momentos de crisis. Un momento difícil, un momento que pareciera no un sueño, una pesadilla, pero el sueño que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, no depende de las circunstancias que estamos viviendo, no depende de la realidad que estamos viviendo y no depende de lo que nuestros ojos vean. Depende únicamente de caminar en fe en ese sueño. Cada vez que a mí Dios me da la oportunidad y el honor de predicar o dar una clase, mi oración siempre es, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú quieres que yo dé para las personas que van a estar escuchando en este tiempo específico? Y honestamente, este tema no era el tema que yo pensaba dar cuando me hicieron el acercamiento, no era el tema que yo pensaba dar, pero Dios me inquietó y me dijo que para Él este era el mensaje que alguien necesitaba escuchar. Así que mientras preparaba este mensaje, Dios me estaba ministrando y me decía que hay alguien que necesita escuchar, que tiene que estar alerta, que tiene que tener cuidado de que la crisis, de que el temor, de que la incertidumbre y quizás hasta las pérdidas que se estén experimentando, se vayan a experimentar, no hagan que ustedes desistan del sueño que Dios ha puesto en el corazón de ustedes. ¿Qué sucede cuando Dios pone un sueño en el corazón de alguien? Obviamente, el enemigo no se va a cansar de continuamente tratar de matar ese sueño con duda, con desánimo, con amargura, con decepción, con hostilidad. ¿Cómo se ve? Con heridas, con escasez. Y en este momento está convenciendo sigilosamente y discretamente a personas a que se rindan de ir tras ese sueño que ya Dios ha depositado en el corazón de cada uno de ustedes. De ese sueño que ya Dios ha depositado no solamente individualmente, sino como iglesia y como ministerio. El enemigo está buscando distraernos, ha puesto distraernos para nosotros poner a un lado el sueño que Dios nos dio, porque pensamos que ya por lo que pasó, está sucediendo, ya las cosas no se van a cumplir. Y hay muchos que aún así, hace tiempo han puesto a un lado, lamentablemente han descartado y han renunciado a ese sueño,
al haber enfrentado tantas adversidades. Cuando viste que quizás ante tus ojos el rumbo de que tu vida había tomado, para ti ya se iba apartando del sueño que tú tenías, de lo que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida, ya lo hemos puesto a un lado. Nos hemos olvidado. Dios nunca se le olvida los sueños que Él pone en nuestro corazón. Pero a veces ante tanta adversidad y tanta prueba y tanta cansancio por la pelea, por los obstáculos, nos olvidamos de ese sueño. ¿Cuántas metas a veces hemos puesto a un lado porque hemos visto que en el momento que estábamos viviendo quizás no se iban a cumplir? Y años después hemos dicho, wow, si yo hubiera seguido, si no me hubiese detenido. Pues así mismo sucede con el sueño de Dios. ¿Cuántos sueños quizás hemos puesto a un lado que ahora mismo Dios nos quiere traer nuevamente a nuestra mente para decir, si Dios lo dijo, sí, todavía hay oportunidad de yo ir tras ese sueño, de que ese sueño se cumpla? Así que el sueño que Dios te ha dado es necesario para el sueño de tu iglesia. El sueño de tu iglesia es necesario para tu sueño. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios hace en nosotros tienen que estar conectadas. Ese sueño que Dios nos da a nosotros, ese anhelo, ese deseo que es puesto por Él, no es un anhelo nada más de algo que sale de aquí, sino algo que Dios ha puesto en nosotros que se convierte en ese deseo, en esa pasión. Tiene que estar conectado a un sueño mayor. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de ese sueño no es para nosotros, es para que Dios se glorifique y otros sean bendecidos. ¿Qué sueño Dios ha puesto en tu corazón? Quizás un ministerio, quizás la restauración de la familia, reconciliación de relaciones, sanidad física o sanidad emocional, ser libre de alguna atadura, quizás provisión, sea cual sea. Si analizas cada uno de esos ejemplos que te mencioné ahora mismo, hacen que Dios se glorifique y bendiga a otros. Por ejemplo, al Dios desarrollar tu llamado, tu ministerio, eres de bendición para tu iglesia. Al Dios restaurar matrimonios, relaciones, familias, eres de bendición a otros porque testificas y ayudas a otros en su proceso de restauración. Al Dios sanarte físicamente, le imparte fe a otros de que aunque los médicos digan lo que digan y la ciencia diga lo que diga, no hay nada que va por encima de la palabra de Dios. Y al Dios restaurarte de tu pasado, le impartes esperanza a otros de que no tienen que vivir esclavos de un pasado y sin importar cuál fuera el propósito que Dios o el pasado que hayas tenido, el propósito de Dios aún se cumple. ¿Ven lo importante de nosotros ir tras el cumplimiento del sueño que Dios ha puesto en nosotros y no permitir que estas circunstancias nos desenfoquen y nos pongan la atención solamente en el problema, lo que estamos viviendo, en vez de, aunque estemos viviendo esto, vamos a seguir caminando tras ese sueño? Si vamos a la Biblia, podemos ver hombres y mujeres de Dios que tenían sueños y fueron tras esos sueños. Y hoy les voy a traer dos ejemplos. Voy a hablar primeramente de Ana. Muchos de nosotros conocemos la historia de Ana. Dios le concede ese sueño de quedar embarazada y ella promete que cuando tuviera su sueño a su hijo, se lo daría de regreso a Dios para que él lo usara para su servicio. En Primera de Samuel 1:11, Primera de Samuel 1:11, Ana está hablando y dice, y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Esa oración ferviente de Ana hizo que llegara el momento de Dios para comenzar el proceso de manifestar y cumplir ese sueño. ¿Por qué? Porque ella tuvo que llegar al punto de entender que el sueño de Dios era para ponerlo al servicio de Él. Recuerden, ella dijo, si me lo concedes, te lo dedicaré a tu servicio. Así que no renuncies a tu sueño.
No te canses de orar por tu sueño, porque no se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ese sueño, aunque sea imposible de cumplir, que se vea imposible de cumplir, y más en estos momentos que estamos viviendo. Ahora, Hannah no dedicó a su hijo Samuel recién nacido. Se lo dedicó a Dios cuando ya no tenía que amamantarlo más. Así que para dedicarle su hijo a Dios, Ana tuvo que alimentar por un tiempo su propio sueño. Dios me concede mi sueño de tener un hijo. Yo le dije, Señor, cuando tú me lo des, lo pongo a tu servicio. ¿Y por qué no solo Dios recién nacido? ¿Por qué tuvo que esperar a amamantarlo para entonces entregárselo al Señor? Porque cuando Dios comienza a trabajar en ese sueño, Él permite que ese sueño se manifieste, pero para poderlo poner al servicio del Señor, tenemos que trabajar en el desarrollo de ese sueño cumplido. Así que no te desesperes porque quizás no estés viendo nada, o no te desanimes porque comenzaste quizás a ver, hay personas que han comenzado a ver ese sueño de Dios en sus vidas y de repente es como si se hubiese detenido. Cuando Dios comienza a trabajar en tu sueño, hay un tiempo en el que tienes que invertir de tu tiempo, de tu esfuerzo, tienes que buscar ese crecimiento saludable del desarrollo de ese sueño para que entonces lo puedas poner al servicio del Señor. Es un proceso. Samuel, el sueño de Hannah, era necesario para esos tiempos. Sea cual sea el sueño que Dios ha depositado en cada uno de ustedes, a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel de iglesia, es necesario para este tiempo que estamos viviendo. Samuel llegó a ser el gran profeta y juez de Israel, quien restauró la ley, el orden y la verdadera adoración en la tierra. Tu sueño es prácticamente un Samuel. Esta nación está pasando por un momento de desorden, de falta de restauración, falta de adoración, de incredulidad y de reconocer que hay un verdadero Dios. Llegar a un punto en escuchar cómo el gobernador dice, estamos haciendo bien y Dios no tuvo que hacer, no fue Dios quien hizo, fuimos nosotros. Es un punto bien triste de escuchar que en medio de todo no se reconozca la mano del Señor, que Dios utiliza a personas, pero que la misericordia de Dios, aunque veamos lo que veamos, ha estado cubriendo esta nación. Así que tu sueño es para este tiempo. No lo abandones. Lo que Dios quiere hacer en tu iglesia, en tu vecindario, en la familia, en los jóvenes, en los enfermos, que tanto hemos estado orando por esto, en los cautivos, en los que están batallando quizás con depresión y con ansiedad, los que quizás no tienen esperanza, los que están perdidos, depende del cumplimiento del sueño que Dios ha depositado en ti. Es tiempo de que retomes tu sueño y que camines con él. Es tiempo de que quizás si lo enterraste en algún punto de tu caminar, de tu jornada, por el cansancio, por la incertidumbre, porque a veces llegamos a un punto que decimos, Señor, ya no quiero más. Es tiempo de que lo desentierres. Tenemos personas que creen en Dios. Tenemos personas que aman a Dios. Tenemos personas que son fieles con sus congregaciones, pero han abandonado el sueño de Dios. ¿Qué ha pasado con esa palabra que Dios te ha dado? ¿Qué ha pasado con el sueño que Dios puso en tu corazón? Hannah no dio a luz a Samuel de un día para otro. Nuevamente, es un proceso. Dios no acomodó las circunstancias de Hannah, la vida de Hannah, los que la rodeaban, no los puso muy cómodos para que Hannah estuviese tranquila, para que pudiese parir ese sueño, no. El sueño ya estaba dentro de Hannah y Dios lo puso dentro de ella. Así que, como está dentro de mí, las circunstancias externas, Dios no las va a cambiar para que nosotros estemos tranquilos. Dios no iba a cambiar las circunstancias, no cambió a Hannah de donde ella estaba viviendo, de las ofensas que ella había pasado, las humillaciones que ella había pasado, para que esté tranquilita en ese momento en que ella, su nene se desarrolle, su embarazo y pueda parir su sueño. No, las circunstancias alrededor seguían igual.
pero el sueño, Dios que la cambió y el sueño estaba dentro de ella. Las circunstancias no pueden matar el sueño que ya Dios ha puesto dentro de ti. ¿Se acuerdan la parte de la Biblia en que estaba la tormenta, estaba la barca y los discípulos, nos vamos a ahogar y todo eso? El problema no era que se iban a ahogar porque había una tormenta, solamente el barco se hunde si el agua llega dentro del barco. Nuestro sueño no va a morir porque esté pasando alrededor de nosotros. Ese sueño que Dios ha puesto dentro de nosotros no va a morir por lo que esté pasando alrededor. Ahora, si nosotros permitimos que esas circunstancias externas nos inunden con la duda, con la incredulidad, con el desánimo, sí afectan el que ese sueño se realice. Yo quisiera ver, déjame ver si los puedo ver a todos. Si levantan sus manos, ¿cuántos saben que Dios ha puesto un sueño dentro de ustedes? ¿Y cuántos saben que Dios también tiene un sueño para su iglesia? Amén, amén. Eso es lo importante. Así que lo adverso que hayan vivido o la situación que ahora mismo estén viviendo es solo parte de ese proceso. Se llama vida. Y es solo parte del proceso de nuestra jornada para que se pueda cumplir ese sueño. La base y fundamento de tu sueño no es lo que hayas hecho, sino lo que hayas vivido. Y aún en medio de lo que hayas vivido, te hayas mantenido creyéndole y sirviéndole al Señor. Y aún, aunque haya dolor, aún lo has hecho en confusión, quizás aún has pasado por incertidumbre, pero te has mantenido caminando en fe. Y esa es la base necesaria para que ese sueño pueda comenzar a construirse. La fe es lo que hace que tu sueño se materialice. No es lo que está pasando alrededor, es la fe lo que hace que ese sueño se materialice. Los procesos vividos son parte de la historia de tus sueños, son parte de tu testimonio. Son esos momentos quizás de celebración, pero también han sido momentos de desánimos. Son los momentos que has vivido de lágrimas de alegría, porque todos hemos compartido en algún punto momentos de lágrimas de alegría con los hermanos a nivel de iglesia, pero también se han compartido en lágrimas de tristeza. Son momentos que son necesarios para ese sueño. Momentos en que puertas se han abierto, pero también momentos en que a veces ni vemos dónde es que está la puerta. Son parte, no lo veas como adversidad, son parte del proceso, de la historia de tu sueño. Quizás también hemos pasado por momentos en que hemos celebrado la llegada de personas a nuestras vidas, pero también hemos sufrido por personas que han dado la espalda, quizás nos han abandonado. Así que todas esas cosas fueron esos momentos de fe, han sido esos momentos de fe, de persistencia, de creer en medio del dolor y caminar en medio del cansancio, lo que permite que el sueño de Dios para tu vida se cumpla. Todos esos momentos son necesarios. No te rindas en medio de esos momentos. No creas que Dios te ha abandonado porque de repente hay tantas cosas adversas. No camines fuera abandonando el sueño que Dios te ha dado, porque eso es parte del proceso de ese sueño, de que ese sueño de Dios para tu vida se cumpla. Y el momento que estamos enfrentando ahora no es un obstáculo. Es algo más que es necesario, es parte de ese proceso. Si has podido ser testigo que en todo proceso de tu vida Dios ha sido fiel y cumple con su palabra, como decía la oración, ¿cuántos han visto momentos en sus vidas en que pareciera aquí llegué hasta el final y de repente Dios pone su mano y han visto la fidelidad de Dios? Si Dios lo ha hecho antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Si Dios es el mismo. La provisión de Dios es la misma. Dios no cambia. El año, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Dios es el mismo. ¿Por qué vamos a ver una prueba más fuerte que otra? ¿Por qué voy a dudar en esta prueba que aquella parecía mala? No, pero es que esta parece peor, pero es que Dios sigue siendo el mismo. El poder de Dios no cambia y Dios va por encima de toda prueba, de toda dificultad, de todo obstáculo. Cuando tú comienzas a creer en tu sueño,
activas ese poder creativo de Dios en tu vida. Dios comienza a crear cosas de la nada. Activas ese poder de ir tras algo que al momento tus ojos no ven, pero no te limitan de seguir creyendo y seguir caminando. Y no caminar sin rumbo, sino caminando de que Dios dijo, yo sé que Dios va a hacer. Yo voy a seguir caminando, no nada más que por obediencia, porque tengo que caminar, no es que yo le creo a Dios y yo sé que yo voy a ver lo que Él dijo que tenía para mi vida. Cuando tú vas tras tus sueños, capturas la mirada y la atención de Dios porque Él ve a alguien que no necesita ver para creer. Y ese es el tipo de personas a las cuales Él les cumple sus sueños. Hay un sueño, yo sé, porque es que yo lo siento, hay un sueño que en este momento se ha activado en el corazón de alguien. Hay un sueño que en este momento ha sido puesto y depositado en tu corazón. Y si lo crees y comienzas a caminar en él ahora, que lo que se necesita solamente es fe, estás en la ruta de ver cumplido lo que Dios dijo que iba a hacer. Vamos a hablar de otro soñador. Y este sí se le llama un soñador. A Hannah muchas veces la vemos como una persona que oró por un deseo de su corazón y Dios se lo concedió. Pero si ustedes analizan, Samuel era necesario para ese tiempo. Así que el deseo de Hannah fue solamente un deseo opuesto del corazón de Dios al corazón de ella. Así que vamos a hablar de otro soñador que aquí se ve más directo, un sueño depositado en la vida de alguien. ¿Qué más hacer? José. Vamos a hablar un poco de José. La Biblia me dice que el padre de José, Jacob, hizo una túnica de colores para su hijo José, que era el favorito. Aquí lo vamos a ver resumido. Yo no pienso extender. Y esa túnica era simbólica de que el hijo era el color del padre. Ahora que era una túnica de colores, lo que me indica que era algo que capturaba la atención, que resaltaba. Porque cuando el favor de Dios, cuando el favor del Padre está sobre ti, va a capturar la atención de los que te rodean. Y claro, el enemigo sabe que era un soñador. Tiene que ir tratando de bombardear tu mente con desánimo y con cosas para tratar de detener ese sueño. Así que el favor del Padre hace que te destaques de los demás. Por ahí hay un refrán que dice que le tiran piedras al árbol que tiene fruto, porque el que no tiene fruto, ¿para qué le van a tirar piedras? No pueden sacar nada, ¿verdad? Pues es lo mismo, a veces nos quedan piedras que recibimos en nuestras vidas, pero pasamos por alto de que el favor de Dios está en nuestras vidas. Y es un proceso, es normal que pasemos por esos procesos, por esas circunstancias. Y eso no nos puede detener de ir tras la palabra o el sueño que Dios ha puesto en nuestras vidas. La túnica de colores que cubría a José era única. O sea, que José no podía esconderse porque era fácil de identificarlo entre las personas. Cuando tienes el favor de Dios sobre tu vida, no hay manera de que lo puedas esconder. Él resalta, él ve a distancia. Así que de la misma manera, cuando Dios te da un sueño, no hay manera de que lo puedas esconder. Te hace resaltar. Por eso es que a veces hay personas que comparten sus sueños con otros y dicen, pero tú estás loco, eso es imposible de que se cumpla, porque Dios te hace resaltar con algo imposible para la gente, pero si Dios lo dijo, es posible para Dios. Déjame decirte algo sobre este momentito el sueño de José, porque muchas veces las personas se rinden porque parece un sueño inalcanzable o porque alguien te ha dicho es una locura. Referente a los sueños de Dios, tenemos que tener claro que el sueño de Dios no hace sentido. El sueño de Dios parece inalcanzable. El sueño de Dios es para muchos que te conocen y a veces es imposible de creer para nosotros mismos. Pero por sobre todas las cosas, el sueño de Dios necesita ser un sueño tan insólito, tan difícil de pensar que se puede lograr. Dios ha puesto en tu corazón porque para ti es un imposible.
No descartes sueños que Dios ha puesto en tu corazón porque estás pensando, "No, eso no se va a cumplir. Por lo que yo estoy pasando, como soy yo, a mí me falta mucho, lo que he vivido, no lo descartes, porque el sueño de Dios tiene que ser así para que haya una estampa de que tuvo que haber sido Dios. Así que nunca renuncies al sueño de Dios porque se ve como algo más grande que tú. Tiene que ser más grande que tú porque es un Dios que es más grande que nada. No renuncies al sueño de Dios por eso. Nunca renuncies a algo que Dios haya puesto en tu corazón, aunque ni tú mismo lo creas. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no entiendo esto, pero dame la fortaleza para yo caminar. Es increíble. Y en este punto de mi vida, ¿cómo es posible? No sé. Solamente ayúdame a caminar, dame esa fortaleza. En Génesis 37, 5 al 8 me dice, y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas, que son manojos de trigo, en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo un sueño, pero ese sueño no fue algo que produjo su mente. No son esos sueños que a veces nosotros tenemos porque tenemos estrés, porque tenemos una situación en nuestra cabeza, o quizás porque comimos tarde en la noche y algo nos cayó mal. Eso no fue el tipo de sueño que José tuvo. El sueño que José tuvo fue un sueño que Dios puso en su mente. No fue algo que José dijo, wow, tuvo este sueño, Señor, cúmplemelo. No fue primero el sueño y después Dios decir, te lo voy a cumplir. No, es Dios que le dijo, este es el sueño que tengo para tu vida. A veces nos confundimos y descartamos automáticamente sueños porque no pudimos discernir que vino de Dios. Y decimos, no, esto fue algo, esta es mi mente, este soy yo. A muchos el enemigo los ha convencido que eso que en un momento tú dijiste, Dios me dio este sueño, Dios puso este anhelo en mi corazón. De repente el enemigo te convenció y te dijo, no, eso es posible que sea Dios. Vuelve nuevamente, pídele, saca un tiempo en este día y le pides al Señor, Señor, vuélveme a traer esos sueños que ya yo descarté porque permití que la duda llegara y no supe discernir que fuiste tú. O ayúdame a recoger esos sueños que dejé en medio del camino mientras caminaba y se presentaron tantas situaciones en mi vida. El sueño de José era un sueño difícil de creer, era imposible. Dios no te va a dar un sueño creíble, como mencioné. Dios te va a dar un sueño que pareciera ser algo imposible, porque Él tiene que glorificarse sin importar las circunstancias en tu vida. Así que hay un dato interesante aquí. José contó su sueño a sus hermanos y dice que ellos lo odiaron aún más. No dice que lo odiaron a causa del sueño nada más, lo odiaron aún más. No solo lo odiaban porque tenía el favor del padre, lo odiaron más porque tenía un sueño. No tomes los ataques de las personas de manera personal. Si hay algo que en los años de servicio al Señor que yo he aprendido, y le doy gracias al Señor que me ha ayudado a entender, es mantener siempre conscientemente de que mi batalla no es contra carne ni sangre, que no podemos tomar las cosas personales. Personas que a lo largo de todos estos años que se me han acercado a mí, quizás para algún tipo de consejería o algo, de consulta, siempre lo que les digo es que tienen situaciones con personas, no lo tomes personal, porque cuando tomas algo personal te afecta a ti, afecta a tu alma. Cuando ya tú entiendes que es algo que el enemigo utiliza a personas, lo ves de una manera diferente. Una cosa ya es cargar con un sueño y uno pelear con uno mismo, con su incredulidad, con el desánimo, pero si a eso tú le añades heridas de otras personas, que es lo que el enemigo quiere hacer,
Es una carga que a veces sentimos que nos aplasta. Así que es normal que se levanten ataques de personas cuando Dios te da un sueño, pero no lo podemos tomar personal. Si te están odiando y tú no has hecho nada, es que están viendo el favor y el sueño que Dios ha puesto en ti. No renuncies a tus sueños por no echarte en contra a las personas. Hay muchas personas que quizás los ataques han sido tan y tan fuertes que se han dejado convencer de que, mira, para evitarme problemas, yo no voy a hacer nada, que sigo caminando, sirviéndole al Señor, pero ya yo voy a desistir de esa área. No renuncies. Dios no te ha pedido que te quites. Dios no te va a dar algo para decir, mira, detente en el camino, no sigas caminando. Ese no es el Dios que le servimos. Dios va a estar contigo caminando y fortaleciéndote en cada paso. Así que probablemente muchas personas no van a estar contentos con el sueño que Dios te ha dado, como pasó con el caso de José. No van a estar de acuerdo, punto, es normal. Pero sin embargo, Dios no necesita aprobación de nadie para cumplir ese sueño que Él puso en tu corazón. Entonces, curiosamente, José tiene otro sueño y se lo cuenta a sus hermanos nuevamente. Génesis 37:9 dice, después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos y les dijo, ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia? Entonces es como diciendo, bueno, ya que pues no me creyeron, déjame darte este otro sueño con la esperanza de que me crean que Dios me dio un sueño. Así que ya no solamente era el trigo que le hacía reverencia, ahora el sol, la luna, las estrellas. Así que tienes que entender que una vez tú le crees al sueño de Dios, José creyó que Dios le dio ese primer sueño. Entonces ya Dios le dio unos segundos que abarcaba más. Una vez tú crees en el sueño de Dios, ese sueño de Dios se hace progresivo. Dios comienza a ser lo más grande porque creíste. Así que si ahora estás pensando que ese sueño que Dios te dio es muy grande, prepárate, porque cuando comiences a caminar en él, va a ir creciendo cada vez más. Así que no es tiempo de que por las situaciones que estoy pasando, Dios me dijo que iba a hacer esto, pero como está pasando las situaciones, nada, déjame reducir mi sueño. Yo sé que todavía Dios lo va a hacer, pero quizás no a la magnitud que a un principio Él me había dicho. No, el sueño que Dios te dio, jamás Él va a cambiar el tamaño de ese sueño por las situaciones que estén pasando alrededor. La palabra que Dios te ha dado a ti no va a cambiar por lo que estás viviendo ahora mismo. La palabra que Dios le ha dado a la iglesia no va a cambiar por las situaciones que esté pasando. Las situaciones no pueden encoger. Los sueños de Dios no dictaminan el alcance del sueño de Dios. Así que hay un sueño dentro de ti. Hay un sueño en tu vida personal, hay un sueño a nivel ministerial, hay un sueño a nivel de congregación, a nivel de iglesia, y tiene que ser progresivo y va a ser progresivo cuando le creemos. Génesis 37, 18 al 19 dice que cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, tramaron contra él, hablando de los hermanos de José, para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Fíjense, aunque quizás ellos lo hicieron, a veces uno puede pensar que ellos lo hicieron en manera de burla, aquí viene el soñador, pero ¿por qué matarlo? Si ellos no creían, si ellos no hubiesen creído en que Dios le hubiese dado ese sueño, lo matarían de celos, si no pensaran que eso fuera real. Algo para pensar. Los hermanos no llamaron a José por su nombre, lo llamaron por el nombre de soñador, porque reconocían que Dios había puesto sueño en él. Y ese es parte del valor que tiene un sueño. No te identifican por el nombre que te dieron tus padres, te identifican por el plan que Dios tiene para tu vida. Y si seguimos más adelante en el próximo verso, dice, ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslos a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué andan sus sueños. Este verso 2 revela dos cosas importantes. Primero, los enemigos de José, que eran sus hermanos, eran lo suficientemente inteligentes para saber que el sueño de Dios se iba a cumplir.
Por eso tenían que acabar con José. Por eso querían matarlo. José tuvo estos dos sueños. Entonces ellos están pensando, no, tenemos que matarlo antes que esto se cumpla. Y segundo, los enemigos de José, sus hermanos, no fueron lo suficientemente inteligentes al pensar que podían detener el sueño de Dios con un acto humano. Nadie puede hacer nada que detenga el sueño de Dios para nuestra vida. Si esa palabra Dios la dio y tú estás consciente que Dios habló, si tú estás consciente que eso vino de Dios, no hay nada, no hay nadie, se podrán levantar, pero no van a poder detenerlo. Situaciones se podrán levantar. Ahora mismo estamos con esto del coronavirus, enfermedades se podrán levantar, tantas personas desempleadas, recursos, la escasez se podrá levantar. Todas las cosas se podrán levantar, pero cuando Dios dijo, no hay nada que detenga que se cumpla ese sueño de Dios. Tú sabes que tienes un sueño de Dios cuando estás enfrentando adversidad consistentemente y aún así hay algo que te dice, continúa, porque lo vas a ver cumplido. La Biblia dice que los hermanos despojaron a José de su túnica, lo que representaba el favor del Padre, lo que lo distinguía de los demás, lo que lo hacía resaltar, y lo echaron a un pozo que estaba seco. Tú sabes que tu sueño está pasando prueba cuando pasas por momentos como este, por momentos que sientes que el favor de Dios ya no está sobre ti, por momentos que te sientes quizás común, igual a otro, porque ya no te distingues entre los demás, ya no te distingue esa pasión, ya no te distingue esa fe, ya no te distingue ese impulso de tú seguir tras el sueño de Dios. De repente ya eso no te distingue sobre los demás. Sabes que tu sueño está pasando por momentos de prueba, cuando son momentos en que no se ve nada a tu alrededor. Tú como soñador vas a ser probado cuando llegue ese momento que te preguntas, ¿y dónde está Dios? A veces podemos llegar a la iglesia y podemos decir Dios te bendiga, nos podemos reunir aquí por Zoom, podemos estar contentos, pero nuestro corazón está afligido, está apretado y estamos viviendo situaciones que a veces no importa cómo nos veamos, nuestra mente, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no has puesto tu mano? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué esto está pasando? Esos son momentos en que nuestro sueño va a ser probado, pero no significa que Dios no está ahí, al contrario. Dios está en todo el proceso, pero nuestro sueño tiene que ser probado. Y lo que Dios nos quiere enseñar es que el sueño de nosotros está fuera de nuestras manos, es más grande que nosotros. El sueño de nosotros depende de Dios. A veces Dios nos da un sueño, le creemos y queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas y ponemos a Dios de un lado. Y son momentos como este en los que no nos queda de otra. O confiamos, porque no nos queda de otra. Son estos momentos los que Dios permite para decir, hello, yo te di el sueño, yo sé lo que voy a hacer en tu vida, no me dejes fuera. Tenemos que permitir que Dios se meta, que tome el control. No podemos tratar de ir tras un plan divino con una mente humana. No podemos ir tras un sueño de Dios con mi fuerza y dejar fuera la voz del Espíritu Santo y la dirección de Él. Tenemos que volver a buscar. Y yo sé, a veces es tan fácil desenfocarnos, porque a veces yo entiendo, le queremos dar lo mejor para el Señor, que planificamos tanto y nos enfocamos tanto que dejamos a Dios fuera de ese sueño. Y es tiempo de dejar que Él entre, que Él es el que tome el mando, porque Él es el creador, Él sabe los pasos que tenemos que dar. Nuevamente, son momentos como este en los que no nos queda de otra, o confiar para volver nuevamente a centrarnos y entender que no podemos caminar en un sueño de Dios si lo hemos dejado ahí fuera de Él. Así que tienes que agarrarte de tus sueños en momentos de pérdida, en momentos de dolor, en medio de soledad, en medio de lo que esté pasando. Nada de eso va a matar tus sueños. Aférrate a Él. Y tu sueño es lo que te mantiene con vida, porque quiere decir que aún hay algo que Dios quiere hacer. Yo me levanté respirando, quiere decir que todavía el sueño a plenitud de Dios para mi vida no se ha cumplido, porque todavía estoy aquí, Dios me tiene aquí.
No pienses que no hay sueño de Dios para tu vida. Estás vivo, significa que todavía hay algo que falta que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Así que en medio de este proceso venden a José a unos mercaderes y esto los venden a un oficial del faraón. Y José comienza a trabajar para el faraón. Acuérdense, José tuvo 2 sueños. La esposa del faraón seduce a José y cuando Dios comienza a cumplir poco a poco un sueño en tu vida, Dios permite situaciones como esta para probar nuestra integridad, para probar nuestro carácter, porque tienen que ser probados en este proceso. Acuérdense que el sueño cumplido de Dios no es para mí, es para ponerlo a servicio de Él y bendecir a otros. Pero mi carácter necesita ser probado, mi integridad necesita ser probada. Es como Dios diciendo, comencé a promoverte, comencé a cumplir ese sueño. ¿Me vas a seguir siendo fiel? El sueño demanda integridad, disciplina y orden. Y Dios quiere ver si te puede confiar su sueño a plenitud, si estás listo para ese momento. José nunca cayó en la tentación de la esposa del faraón. Lo que hizo que ella lo acusara falsamente y él es llevado a prisión, pero aún así su sueño continúa. Eso era parte del proceso. La palabra repite en varias ocasiones que Dios estaba con él. ¿Ustedes se imaginan eso? Que una persona que ha enfrentado tantos obstáculos, que aunque personas quizás de alguna manera a José lo hayan intentado detener, lo hayan detenido, lo hayan estancado, lo tienen en prisión, un sitio de estancamiento, lo tienen preso, no puede salir de esa situación, pero el sueño de Dios continúa. Por eso es que no nos podemos dejar llevar por nuestras circunstancias. El sueño de Dios es algo divino. El sueño de Dios se mueve en lo espiritual. Yo no puedo pensar que porque yo estoy estancada físicamente, porque estoy en un lugar que quizás hay personas que se hayan levantado, situaciones que se hayan levantado, que me hayan detenido, eso ha parado el sueño de Dios. Yo no puedo pensar que ahora mismo, porque los templos estén cerrados, eso ha detenido el sueño de Dios para ese lugar. El sueño de Dios continúa. José estaba en prisión, pero aún el sueño de Dios seguía moviéndose, poniendo todo en su lugar, preparando el camino para cuando llegara ese momento que se cumpliera ese sueño. Así que a José en prisión, lo ponen a cargo de los prisioneros, favor. Y entonces los prisioneros tienen un sueño, él les cuenta, él suele dar significado de esos sueños. Y eso llega a los oídos del rey cuando el rey tuvo un sueño, cuando el faraón, perdón, tuvo un sueño. Así que el faraón tuvo un sueño que lo tiene perturbado y uno de los que era prisionero, que José le reveló el sueño, le dice al faraón que tiene la persona perfecta para que les revele el sueño y significado. Miren cómo Dios conecta a José que estaba con sus hermanos, a José que estaba en el pozo, a José que lo vendieron como esclavo, a José que cae en prisión. De repente, aunque él pasó por toda esa adversidad, Dios estaba preparando el camino para ponerlo frente a Faraón para lo próximo que se iba a cumplir en su vida. No nos quejemos de los procesos de Dios. Yo sé que duelen y yo he pasado por ahí, pero yo puedo mirar hacia atrás y yo puedo decir, Señor, gracias por los procesos, porque no solamente me han enseñado, me han revelado a Dios en varias facetas de mi vida, sino que han cambiado, me han revelado también cosas en mí que tenían que ser rotas y tenían que ser cambiadas. Pero aún así esos procesos iban trabajando simultáneamente, Dios procesándome y Dios moviendo piezas. Porque cuando llega el momento de que se cumpla ese sueño, yo tengo que estar preparada, yo tengo que estar lista para el momento kairos de Dios del cumplimiento de lo que Él me dijo que Él va a hacer. José le revela el sueño y le revela el significado al faraón. Le habla de los 7 años de abundancia, seguido por 7 años de escasez. Y esto hace que el faraón lo ponga segundo al mando para que preparara la ciudad para la hambruna que se avecina. Segundo al mando, gobernador de Egipto. José iba camino a su sueño. ¿Cuál fue el sueño de José? Primero, sus hermanos se postraban delante de él. Segundo, todo el mundo le hacía reverencia. 2 sueños por separados, pero entre sí era un solo sueño. Dios se lo dio en 2 partes.
pero era destinado a un solo fin. Era un solo sueño. Un sueño de eso, en este punto, ya se había cumplido. Es que lo ponen al mando y le hacen reverencia. Ahora, faltaba el otro, que era que sus hermanos se inclinaran a él. Y esto no sucede, fíjense, todo esto de que Dios lo pone en segundo en mando y todo esto está en Génesis 41. A José no se cumple la porción del sueño que tenía que ver con sus hermanos hasta el próximo capítulo, hasta Génesis 42. Entonces, pero si Dios le dio primero a él el sueño de sus hermanos y después le dio el otro, ¿cómo es posible que se haya cumplido el segundo, pero el primero no? Miren qué interesante. Antes de ver la parte de ese sueño de sus hermanos cumplido, la Biblia nos inserta en la historia al final de este capítulo 41 algo clave. En medio de los 7 años de abundancia, antes de llegar a la escasez, la Biblia me dice que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y le voy a leer esta porción y vamos a ver por qué. Génesis 41, 51 al 52. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. Miren qué dato importante. Antes de José ver su sueño cumplido a plenitud, surgió en su vida sus hijos, Manasés y Efraín. Antes de que Dios cumpliera a plenitud sus sueños, surgió Manasés y Efraín. Para tú permitir que Dios cumpla a plenitud el sueño de Dios para tu vida, tienes que estar presente en tu vida Manasés y Efraín. ¿Qué significa esto? Manasés, él dijo, Dios me hace olvidar mis sufrimientos de la casa de mi padre. Y cumplir a plenitud en la vida de José sin antes que él pudiera perdonar y olvidar. Tu sueño es para bendición de todos, incluyendo tus enemigos, porque no sabes lo que Dios va a hacer con ellos. No había manera de que el sueño de Dios fuera cumplido a plenitud y fuera bendición sin el corazón de José, primero, no hubiese el perdón para sus hermanos. Y segundo, Efraín, ¿qué significa Efraín? Entender que en la aflicción Dios bendice. Mantente creyendo en medio de la aflicción para que Dios te pueda bendecir. Si no eres fiel en lo poco, que es la aflicción, Dios no nos va a poder bendecir en lo mucho. Así que para que el sueño de José se cumpliera por completo, tuvo que haber perdón en su corazón de las cosas que había vivido y tuvo que ver a él en entendimiento que en medio de la aflicción Dios bendice. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros para nosotros poder ver nuestros sueños cumplidos en este momento que estamos viviendo. Es tiempo de que resistas en medio de este proceso. Recoge ese sueño, camina con él, porque lo vas a ver realizado. Y yo le voy a pedir a la hermana Janet si ella puede poner esa segunda alabanza del hermano Carlos. La segunda alabanza. Sí, y yo quiero que ustedes tengan en su mente el sueño de Dios para su vida, ese sueño que, dado las cosas que hemos vivido, quizás pensábamos ya que era imposible, de que a veces pensamos, wow, ahora que Dios estaba haciendo, ahora sucede esto, ya se dañó la cosa, ya Dios no va a seguir haciendo, ya esto fue un impedimento. El Señor mueve las montañas. Y si es un sueño que hace tiempo lo dejaste abandonado, no pienses que ya Dios no lo va a hacer, porque lo dejaste hace tiempo. La palabra de Dios todavía está vigente, los sueños de Dios no tienen fecha de expiración. Si todavía estás respirando es porque Dios aún puede cumplir esa palabra, ese sueño para tu vida sin importar lo que tus ojos vean.
Así que yo quiero que en medio de esta adoración, que tú adores en esta adoración, pero dedícasela a tu sueño. Ten en mente que esa adoración va dirigida al sueño que Dios ha puesto en tu vida. Hermana Janet, por favor.